Bienvenidos a CEPRE Limitada. El día de hoy veremos la materia de aspectos básicos de normatividad penal. Objetivo general. Facultar al personal de supervisores de seguridad privada del conocimiento sobre la normatividad penal en Colombia, aportándole herramientas necesarias para la prestación del servicio. Específicos. Identificar la normatividad penal en Colombia, señalizar los principios rectores de la ley penal y explicar los conceptos básicos de la norma. ¿Qué son las normas rectoras? Pueden entenderse por principios. Los axiomas inspiradores se inspiran como condición de la validez de las distintas instituciones penales. Los principios rectores son creación de la dogma de la ciencia del derecho penal. Son creación de los juristas, los cuales surgen como un proceso de decantación, de abstracción que realiza el jurista a través de las distintas instituciones penales, elaborando una pauta suprema en las cuales descansa la legislación penal. En el nuevo Código Penal, los principios responden a las más recientes elaboraciones doctrinarias, a la exposición de motivos y textos pertinentes de las ponencias elaboradas por el Congreso y, sobre todo, a las más recientes elaboraciones constitucionales. Principio de dignidad humana. La dignidad humana es el motor que ha posibilitado la racionalización del derecho penal y la evolución del mismo, y debe entenderse no solo como la autonomía ética de la persona, sino que significa el reconocimiento de la identidad personal, lo que se va a reflejar en la determinación de la pena, sobre todo en lo atinente al tratamiento igualitario y al digno de la persona. Principio de integración. Vincula no sin cierta tautología las normas que sobre derechos humanos contiene la Carta Política. Todas las normas y postulados en materia de derechos humanos hacen parte del Código Penal. Principio de las sanciones penales. La imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Funciones de la pena. La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. Funciones de la medida de seguridad. En el momento de la ejecución de la medida de seguridad operan las funciones de protección, curación, tutela y rehabilitación. Legalidad. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. La preexistencia de la norma también se aplica para el reenvío en material de tipos penales en blanco. La ley penal se aplicará a las personas sin tener en cuenta consideraciones diferentes a las establecidas en ella. De doble incriminación. A nadie se le podrá imputar más de una vez la misma conducta punible, cualquiera que sea la denominación jurídica que se le dé o haya dado, salvo lo establecido en los instrumentos internacionales. Conducta punible. Para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Para que la conducta del inimputable sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y se constante la inexistencia de causales de ausencia de responsabilidad. Parámetros de la conducta punible. Tipicidad. Significa que debe estar escrita, por ejemplo, los derechos fundamentales o las normas del mismo Código Penal. Antijuricidad. Para que una conducta típica sea punible, se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro sin justa causa el bien jurídicamente tutelado por la ley penal, o sea, que la conducta cometida esté en contra de la ley, en contra de unos derechos fundamentales tipificados en la Constitución Política de Colombia. Y culpabilidad. Solo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpa, que sean demostradas mediante unos elementos materiales probatorios y unos elementos físicos. Normas rectoras y fuerza normativa. Las normas rectoras contenidas en este código
constituyen la esencia y orientación del sistema penal, prevalecen sobre las demás e informan su interpretación. Territorialidad. La ley penal colombiana se aplica a toda persona que infrinja la ley en el territorio nacional. La conducta punible se considera realizada en el lugar donde se desarrolló total o parcialmente la acción, en el lugar donde se debió realizarse la acción omitida, o en el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado. Conducta punible. La conducta punible se divide en delitos y contravenciones. Delito es la conducta que amenaza o lesiona un bien jurídico digno de tutela en consideración del legislador. Y contravenciones. Tenemos contravención penal y policial. La contravención penal es la conducta que para el legislador es de poca gravedad, pero que genera peligro para la organización social y vulnera bienes jurídicos. La contravención policial es la conducta de accionar administrativo, que persigue corregir desobediencias incoloras, con sanciones no penales. Las dos clases de contravenciones tienen un trato jurídicamente diferente y persiguen fines distintos. Las modalidades de la conducta punible son dolo, culpa y preterintencional. El dolo es la conducta en la cual el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta, la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su producción se deja libre al azar. Culpa. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo del cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto confió en poder evitarlo. Preterintencional. Es la conducta en la cual su resultado, siendo previsible, excede la intención del agente. La conducta punible puede ser realizada por quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no la lleve a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concepto del bien jurídico protegido, o que se le haya encomendado como garante de la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución o a la ley. Son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes situaciones: cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito del dominio, cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas, cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas y cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica del riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. Tiempo de la conducta punible. La conducta punible se considera realizada en el tiempo de la ejecución de la acción o en aquel en que debió tener lugar la acción omitida, aun cuando sea otro el resultado. Tentativa. El que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequivocadamente dirigidos a su consumación, y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en una pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo señalada por la conducta punible consumada. Concurso de personas en la conducta punible. Tenemos autores y partícipes. Autor es quien realiza la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Son coautores los que mediando un acuerdo común actúan con división del trabajo criminal, atendiendo la importancia del aporte. Partícipes. Son partícipes el determinador y el cómplice. Quien determine a otro a realizar conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción. Imputabilidad.
Es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviese la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esta comprensión por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares. Bibliografía. Muchas gracias.